Buenas noches. Vamos a trabajar esta noche uno de los últimos directores que nos queda por ver, que fue importantísimo a finales del siglo pasado y principios de este. Como saben, hemos ido repasando a una cantidad de autores de primer nivel. El de hoy es Brian De Palma, uno de estos del grupo de los italoamericanos que junto con pues Martin Scorsese, Michael Cimino, Ferrara o el mismísimo Francis Ford Coppola formaron como una especie de grupo de gente que se dedicó al mundo del cine y que tenían orígenes en el mundo italoamericano. Y no solo orígenes, sino que unidos a una serie de actores como Robert De Niro, Al Pacino, al que vamos a ver hoy, y otros muchos, configuraban casi un estilo de hacer películas y de sentir el mundo del cine. Algunos con un prestigio mítico actualmente, como Martin Scorsese, y actores como Robert De Niro, el que hoy nos ocupa, Al Pacino, etcétera, pero que de alguna manera tenían también una similitud con los temas. El tema de la mafia, el tema de los bajos fondos, el tema del milagro norteamericano de ir ascendiendo desde llegar como un mínimo inmigrante a ser luego alguien importantísimo, que precisamente tiene que ver con la película de hoy. La película de hoy se tituló en inglés Scarface, ahora explicaremos por qué, y en castellano es El precio del poder. El precio del poder, que lo que conlleva el llegar a ser una persona muy poderosa desde casi la nada, o sea, prácticamente con llegar a Norteamérica con lo opuesto. Bien, todo eso es una reflexión generalizada de muchos de estos grandes directores, pero en el caso de hoy es una película mítica. Curiosamente, no tuvo un éxito notable en sus inicios. La película es de 1983 y era una de las primeras películas de Brian De Palma, del cual hablaré a continuación. Pero la verdad es que, aunque resultó muy bien en taquilla, fue la segunda película más taquillera durante las primeras semanas. Es verdad que la crítica la vio con malos ojos, se metieron mucho con ella, muchas cosas que no tenían ningún sentido, e incluso llegaron a nominar a Brian De Palma para los premios Razzies, ya saben, los premios estos a los peores del año, y aun con todo tuvo algunas nominaciones, sobre todo de alguna persona concreta que ya diré después también. Y sobre todo lo que ha ido mejorando ha sido con la historia por en medio. Todos estos años ha ido cada vez siendo más valorada, más querida, y hasta llegar a ser actualmente una película de culto, porque además no solamente cómo está imbricada en la política del momento, sino como ejemplo de que fue el cine de los años 80 y como ejemplo también de toda una serie de cuestiones que luego llevarían otros autores, pero que están ahí en sus inicios, como por ejemplo un último italoamericano que voy a citar, que es Tarantino, que mucha de su violencia proviene de la expresión de la violencia que tienen sus películas, proviene de la última escena de esta película o incluso de la famosa escena de la motosierra anterior. La escena cumbre de la película, la escena final, que por cierto acaba de aparecer aquí un fotograma prácticamente de esa escena, en la que parece que me está disparando a mí, casi, ¿no? Es que el personaje de Al Pacino, bueno, pues esa especie de orgía en medio de una casa tremendamente hortera, tremendamente de triunfador, que ha salido de la nada y ha llegado al poder más absoluto sin tener ni gusto, ni formación, ni nada. Se produce un tiroteo espectacular del cual es de autor también Quentin Tarantino. Bien, pues puesta en su contexto, porque toda película no solamente hay que verla como en el momento concreto y lo que influyó la historia de ese momento en la película, que también hablaré de ello, sino de cómo ha ido después influyendo en la historia del cine y en la historia de la narración audiovisual. Bien, hay que decir que la idea no era de Brian De Palma, sino la idea viene de un productor sensacional que se llama Martin Bregman, como Bergman, como el célebre director, pero con la R antes de la E, de tal manera que no es Bergman, sino Bregman. Este hombre, que por cierto le hizo 5 películas,
pensando en Al Pacino, 5, Tarde de perros, Serpico, bueno, no voy a decir todas, pero que ya me gustaría que a otros actores hubiesen tenido la oportunidad de tener un productor que piensa en películas para él y que además le ha conseguido un prestigio internacional notabilísimo. Bien, Martin Bregman pensó en hacer la película porque la vio una noche. Vio el Scarface original. Scarface es una que traducido sería cara cortada por una cicatriz que tiene aquí el protagonista de esta y de la película de Howard Hawks. Scarface, la película de Howard Hawks, es del año 32. Tiene un actorazo impresionante que es Paul Mooney. A mí Paul Mooney me parece uno de los mejores actores de los años 30-40 en Estados Unidos y es una pena que la gente no lo tenga en la retina o en la memoria colectiva, como puede tener a Humphrey Bogart y otros o James Cagney, que trabajaron en el cine negro, el cine de gángsters, porque Paul Mooney era muchísimo más dúctil, es capaz de hacer, digamos, muchísimos papeles más complejos. De hecho, tiene algunos biopics impresionantes y es un actor que es una pena que lo hayan... Y su actuación en Scarface es espectacular. Bueno, pues resulta que Bregman vio la película. Hay otros que dicen que también la había visto Al Pacino y que fue idea suya al principio, pero parece que la idea original es de Bregman, que la vio por la noche en su casa y se dio cuenta de que se podía rehacer otra vez esa película porque tenía un interés tremendo. Pero trayéndole a una época más moderna. Estamos a principios de los años 80, cuando sucedía esto era el 80-81, y pensó que quizá cambiando el ambiente y cambiando los protagonistas a otra ciudad y a otro momento histórico, resultaría un trabajo tremendamente interesante, novedoso y que triunfaría. Entonces, en vez de hacerlo en el Chicago, en el que se desarrolla la película de Howard Hawks, lo que hizo fue trasladarlo al Miami de inicios de los 80 y con todo el ambiente que tiene esa ciudad totalmente distinta, porque ya no son emigrantes italianos, sino emigrantes cubanos. Esa es la idea con la que surgió el asunto. Para ello intentaba contar con Sidney Lumet. Sidney Lumet, al que hemos citado en este programa varias veces, es este director de la generación de la televisión que era muy propolítico, le encantaban los temas políticos y ahí vio la posibilidad de meterse con Cuba, estamos en pleno época de Fidel Castro, de toda la problemática que hay ahí, y al principio concibió una película más política. Y cuando contrataron a Oliver Stone para hacer el guión, todavía más, porque Oliver Stone es un caballero que supongo que conocerán como director, un gran guionista, también muy metido en cuestiones políticas. Bien, entonces al final la película parecía que iba a ir por unos derroteros distintos, pero no, a Bregman no le gustó, cortó esto y al final Sidney Lumet dijo que si no iba por los temas políticos no le interesaba y contrató entonces a Brian De Palma, que era un director bastante joven en ese momento y con no demasiados éxitos. A partir de ahí surgirán nuevos y se hizo muy famoso, pero por el momento no era tan conocido, aunque sí lo suficientemente conocido como acababa de hacer Nacida para matar y tenía cierto prestigio, digamos, en el Hollywood del momento. Y siguió Oliver Stone haciendo el guión, pero haciendo un guión más pegado a la idea primigenia, aunque a él no le gustaba tanto el Scarface de Howard Hawks. Es curioso porque la primera vez que lo vio no le gustó nada. Oliver Stone también es muy especial para muchas cosas. La película es genial, la de Howard Hawks. Por cierto, el guión es nada menos que de Ben Hecht, que es uno de los mejores guionistas de la historia de Hollywood. Al final de la película tienen el detalle final de agradecer a Howard Hawks y a Ben Hecht y hacerle un homenaje final, porque la verdad es que los personajes y la mayoría de las escenas, la concepción de lo que es el guión era de Ben Hecht y de Howard Hawks, dos genios del cine. Bien. De todas maneras, Oliver Stone estaba en ese momento, es curioso como la vida imita a veces a la película, ¿no? Él estaba metido en la cocaína, era cocainómano y se fue a París a escribir el guión para desengancharse de su adicción, porque decía que si seguía en Estados Unidos no lo conseguiría. Y efectivamente lo consiguió. Tiene unas frases muy bonitas sobre cómo un guionista lleno de coca no puede hacer un guión bueno y que necesita ser una persona limpia y tal. Bueno,
La película comienza, eso sí, con un ambiente histórico del momento que fue muy conocido en esa fecha y que ahora probablemente ya nadie se acuerde de ella, que es el famoso éxodo de Mariel. Por un asalto a la embajada peruana en La Habana, y lo que sucedió a continuación, que no voy a contar, pero empezó todo con un asalto de unos maleantes a la embajada peruana, se produjo una masiva migración o éxodo de gente de Cuba a Estados Unidos porque Fidel Castro limpió las cárceles y limpió, digamos, de maleantes Cuba y los envió a Florida. Estos, como salieron de un puerto que se llamaba Mariel en su mayoría, fueron conocidos como el éxodo de Mariel y son pues como 150.000 cubanos que llegaron de repente a Estados Unidos y que son conocidos como los Marielitos. Entonces, este grupo de migrantes llegaron a eso está muy bien relatado en las primeras escenas de la película, primero porque son documentales, son imágenes reales, que está muy bien hecho por Brian De Palma porque no tenían el tamaño de la pantalla de cine, sino que tenían un tamaño más tipo televisión. Cómo consigue hacer eso y que parezca realista y que esté imbricado en la acción y que justo cuando aparecen ellos ya llegando a Estados Unidos es como parte de lo que ha estado viendo antes todo el mundo, ¿no? Que es, digamos, las imágenes de televisión y de las imágenes documentales del momento, lo que produjo fue una especie de ciudades suburbanas, ahí cutres, debajo de una autopista, se ve perfectamente en la película, llena de inmigrantes, como en un estado de medio detenidos, medio no detenidos, ahí y tal, hasta que de repente se abrieron las puertas. Jimmy Carter siempre había intentado hacer una especie de recolección de cubanos buenos en Estados Unidos, entonces se les convenció de que sí, que eran bastante buenos muchos de ellos, y muchos consiguieron la Green Card. Aquí se ve que por hacer un trabajo al principio, ¿no?, a López, consiguen la Green Card para estar trabajando de una manera cutre, porque el primer trabajo que tiene Tony Montana, que es el protagonista de la película, es de una especie de cutre sitio de comida rápida, pero todo en castellano, en Little Habana, etcétera, pero justo enfrente ese contraste de ver esa gran sala de fiestas que tiene enfrente y que él quiere llegar a ser eso. Bien, este asunto es por lo que justifica, digamos, la llegada de tantos cubanos maleantes a la película, y lo fue en realidad a los Estados Unidos. El problema cubano siguió durante el rodaje y al final lo que tuvo que hacer fue irse de Florida para poder rodar con tranquilidad, porque hubo todo tipo de boicots y cosas, y al final la película se rodó en California. Que por cierto hubo 2 momentos de lluvia tremenda en California y hubo que parar el rodaje durante varias semanas 2 veces. Pero se nota un poco en algunos momentos que no es Florida por el sol espectacular que tiene eso, pero sí que al final consiguieron rodar algunas cosas en Florida y dar ese tono de que si no lo sabes puede pasar como que está en Florida toda la acción de la película. Bien, voy primero a hablar del equipo y luego me pasaré a hablar de los actores y de algunas escenas que me parecen muy bien trabadas y muy bien trabajadas en la película, y luego al mensaje de la misma, que está muy claro en el título en castellano, ¿no? El precio del poder, ¿no? Bien, junto a Oliver Stone trabajó un director de fotografía que es buenísimo, que es John Alonso, también hispanoamericano. Bueno, de hecho es el único hispanoamericano del equipo, y lo mismo que entre los actores solo hay un cubano que luego citaré. Por ejemplo, Al Pacino, que aprendió un montón de español para hacer bien el papel. Ya es, chico. Antonio Montana. ¡Coño! Solo lo emplea en muy pocas frases, aparecerán, me imagino, que con subtítulos en inglés, dependiendo de cómo sea la copia. Lo dice muy pocas frases en español, pero sí que tiene un acento cubano espectacular, que es una de las cosas más increíbles que se ve en lo que es la versión original y no en la versión en español. Ese acento cubano lo consiguió en buena medida estando hablando muchísimo en español. Hablaba continuamente en español con Alonso, que era el director de fotografía. Bien, pues luego diré una serie de imágenes que me parecen fabulosas. Voy a terminar con el equipo y la importancia que tuvo, porque digamos que la filmación de los Marielitos al principio
es, digamos, como he dicho, un documental, y unirlo todo esto a una acción ya de película está muy bien hecho. Yo creo que es una de las películas que mejor hecho está ese traspaso, y la primera vez que se reúne, mira, ya lo digo, ya está, la primera vez que sale Al Pacino es una imagen bien bonita, es un traveling circular que va haciendo muy Brian De Palma, le coge desde un lado y muy lentamente, muy sutilmente, mientras le están haciendo la entrevista y él está explicando quién es y los otros no se lo creen y tal, llega hasta el otro lado, perfecto. Ese plano, que lo repetirá más tarde cuando están contando el dinero, que es una pasada ese momento también, en que empieza por un lado todavía más lento y llega al otro perfectamente tal, lo completa en otra película suya que me parece una de las mejores películas de Brian De Palma, que es Los Intocables. Lo hace en un traveling circular completo alrededor de la mesa en la que se han juntado por primera vez los 4 intocables. Como recordarán, Kevin Costner, estaba Andy García, estaba el mismísimo Connery, perdón, no se me ha ido el nombre. Bien, y todo en ese plano espectacular, le da la vuelta. Ya está Ken Embrión en muchos planos que tiene la película, y comienza con ese, que es una manera muy sutil de empezar y muy bonita. Y además, incluso me gusta más que sea más lento que el de Los Intocables, aunque creo que la película es mucho mejor la de Los Intocables. Entonces va haciendo eso con realmente una sabiduría muy grande. Bueno, pues parte de estas cosas son de Alonso. Ya saben que él, Brian De Palma, era muy deudor de Hitchcock, le encantaba Hitchcock. Sus primeras películas, Hermanas, es casi una película hitchcockiana, Nacida para matar es una película bastante hitchcockiana, Doble cuerpo es una película, porque adoraba el cine de Hitchcock y sobre todo la manera de filmar de Hitchcock. Y hay muchas cosas que coge de él, y de alguna manera es un planificador extraordinario, porque se han visto todas las películas de Hitchcock con entusiasmo. Antes de esta, ya que he hablado un poco de Brian De Palma, antes de esta Hermanas tiene una película que fue la primera que le puso un poquito en el panorama, no mucho, pero que se llama Hola Mamá, Hi Mom, que es la primera película seria, o digamos más que seria porque es una comedia negra, es la primera película, digamos, en la que es protagonista Robert De Niro. Como ven, se van ayudando unos a otros y va surgiendo este mundo de los grandes productores y actores italoamericanos. Bien, junto con Alonso, creo que parte de la película tiene su éxito por la versión musical, la banda sonora de Giorgio Moroder. Giorgio Moroder es, como indica su nombre primero, o sea, el nombre de pila, es un italiano que hizo unas bandas sonoras extraordinarias, muy identificables por un sonido, digamos, como de ecualizador, ¿no? Que tienen, algunas de ellas quizá quedan un tanto fuera de sitio actualmente, pero que en su día fueron importantísimas y cambiaron un tanto el sonido de las bandas sonoras habituales. Al año siguiente de esta película, que es del 83, como he dicho, el año 84, Moroder hizo la famosa versión de Metrópolis, la gran película de Fritz Lang, que es muda, con una música adecuada a cada personaje y a cada situación, que la hizo él. Y fue la primera vez que yo vi Metrópolis de Fritz Lang, y ahora me resulta casi imposible no ver esa película sin la música de Moroder, porque la verdad es que es ideal y está muy bien imbricada, lo trabajó muchísimo. Me parece una de las versiones de Metrópolis, ya saben que hay algunas que tienen menos metraje, otras que más. Aquí en esta versión tiene incluso fotos fijas porque no se recuperó parte del material. La versión de Moroder de Metrópolis, si tienen la oportunidad de verla, es una maravilla, una auténtica maravilla. Bien, pues, y luego también me parece muy adecuado todo un asunto que es la dirección artística, cómo está hecho todo ese ambiente cutre de gente que acaba digamos, de subir, ¿no?, en el escalafón, que llegan de la nada y que son incultos. Que hay un momento en una escena en la que está Tony Montana
con el personaje que hace Murray Abrams. Están los dos que se llama Omar en la película y les sirven, están en Bolivia, les sirven un vasito con limón para mojarse los dedos y limpiarse los dedos, que es como se suele hacer, y él se come el limón porque no tiene ni idea de casi nada. El champán que le ofrecen la primera vez, pero está bien y tal, y es un champán de $500 la botella. En general, todo eso se ve muy clarísimo, pues eso, con imágenes como, por ejemplo, una gran sala de fiestas o restaurante sala de fiestas que se llama Babylon, pero sin embargo está lleno de cariátides, lo que es típico de Estados Unidos, mezclar, bueno, todo esto son antiguo y tal, y entonces un sitio que se llama Babilonia, lo que tiene son unas estatuas griegas como imitando las cariátides del Erecteion, ¿no? Ese tipo de cosas está fenomenalmente bien hecho, y no digamos nada, la casa horterísima de él, el lugar del jacuzzi, cómo ve la televisión desde la piscina o del jacuzzi, los tonos negros de su despacho, los tonos rojos de la entrada, los tonos, en fin, todo ese tipo de cosas y la cuestión es que va poniendo por ahí. Y eso me encanta también en los trajes. A veces no valoramos mucho el vestuario de una película de este estilo, pero el vestuario que hace Patricia Norris, que es una de las directoras de vestuario más interesantes, aunque no le han dado nunca el Oscar, la han nominado 6 veces, y siempre por películas como Víctor o Victoria, en fin, películas un poco más en el que el vestuario se puede lucir un poco más. En esta no le nominaron, por supuesto, pero es un vestuario sensacional. De hecho, ha creado toda una imagen de los primeros 80 que se ha desarrollado a lo largo de otras películas que han ido imitando. Esos trajes claros, con camisa abierta, sin corbata y abierta más de lo que debía, o sea, que viéndose aquí parte del pecho y tal, que llevan los mafiosos estos cubanos de Miami, crearon un estilo, los vestidos de noche de satén, típicos también que aparecen un montón, tanto María Elisa Mastrantonio como Michelle Pfeiffer. Bueno, pues todo esto es la creación de todo un ambiente de vestuario que también tiene que ver con este ambiente de la película, lo mismo que la escena de los disparos, la manera de rodar otras escenas, es todo ello, y por eso se ha convertido en una película en un mito, porque está todo unido, y en medio de todo eso, los sonidos de Moroder, esa especie de música alternativa tan interesante. Bien, vamos con los personajes y los actores que los encarnan. La película ya he dicho que fue hecha para Al Pacino. Sobre Al Pacino hay dos tendencias, una a decir que es uno de los mejores actores que jamás haya existido y otra a decir que siempre ha sido un poco sobrevalorado. La verdad es que Al Pacino siempre está, no siempre, pero en algunas está un poco histriónico, un poco más allá de tal, y viene en buena medida de esta película, porque esta película la trabajó tanto, la hizo tan bien y tal, y el personaje es tan raro, al propio tiempo que tan humano, que al final hay escenas de un histrionismo brutal, ¿no? Y hay escenas en las cuales él tiene que hablar de un modo brutal, hay otras veces el vocabulario además es tremendo, lo que decía antes, que tiene una de slang en medio cubano, medio norteamericano, bien trabajado por el guión, pero realmente es un personaje extralimitado. A mí me gusta más Al Pacino cuando está más contenido, como la primera parte del Padrino, pero es verdad que cuando se excede un poco, como el único Oscar que tiene, que es por Esencia de mujer, realmente está bien, ¿no? Le va ese tipo de papel. Es un personaje que, como miembro del Actors Studio, pues estuvo trabajando cada uno de los personajes y los hace, me gusta a mí muchas veces más cuando está más fresco, como en Serpico o como Tarde de perros, que me parece que está fenomenal. Ese tipo de películas en las que pueden mostrar, digamos, un poco más otras tendencias, porque aquí realmente es brutal, ¿no? Y por cierto, el guión, no lo podré decir después, pero tiene un montón de frases de primer nivel que son bien buenas, bien buenas, bien buenas. Es como para tomar nota de muchas de ellas. Una que me encanta es: yo siempre soy sincero, incluso cuando miento. Esa frase me encanta. Y tiene otras muchas muy, muy metidas. Y por cierto, digamos, la frase por antonomasia que salía al final de la película de Howard Hawks,
que era el mundo en tus manos, ¿no? Aquí aparece 2 veces, una sobre una especie de Zeppelin que aparece y en ese momento le coge el personaje de Tony Montana, le coge la cámara y lo que hace es una especie de zoom hacia atrás espectacular, que está tan lejos la cámara que el grano al principio se nota que es un grano distinto, el grano de la fotografía, porque está demasiado detallado. Es como cuando haces una fotografía súper aumentada de un cuadro, ¿no? Que casi pierdes la pintura, pues aquí casi se pierde porque ese grano está muy, muy dividido y de ahí sale hacia atrás. Ese tema de coger desde abajo y desde una posición en la que está Tony Montana hasta un plano más cenital, lo repite después cuando dice yo no necesito a nadie, estoy solo, tal, está en la piscina, está en el jacuzzi, viendo la televisión solo, con el mando y con tal, y ha echado a todo el mundo, ya no os necesito y tal, y en ese momento la cámara hace lo mismo y llega hasta arriba. Y ese de que el mundo está en tus manos sale al final, en la última escena, exactamente en el momento en que hace un movimiento de cámara, una panorámica hacia arriba y se ve sobre la fuente el título ese, que era importantísimo en la película de Paul Mooney, que por cierto no se parece tanto como la gente cree. Si ven luego la película del 1932, verán que tiene muchas cosas muy distintas, aunque efectivamente la trama, los personajes y tal estén imitados. Bien, pues este individuo, Tony Montana, que por cierto es el apellido que más ha sonado durante tiempo y tiempo, que sea hispano en el mundo de la mafia. Antes de Ana Montana, todo el mundo conocía Montana por Tony Montana, el protagonista de esta película. Bien, junto a él, junto al personaje de Al Pacino, está también un Stephen Bauer, que es el único cubano. O sea, en realidad se llamaba Esteban Echevarría, que es este actor alto y bien plantado y tal, que curiosamente, pese a ser el único cubano, era su primera película. Es más, no le hicieron ni el casting, porque cuando lo vieron esperando para tener el momento de escoger la gente para la película, le vieron tan bien y tal que ni siquiera le hicieron una prueba. Lo sacaron de la fila y dijeron tú, tal, y al final le dieron el mejor papel, que es ese Steven Bauer. La verdad es que es un personaje muy interesante, súper fiel a Tony Montana, está todo el tiempo junto a él, Mimi se llama en la película, y está todo el tiempo siendo fiel, y sin embargo el otro no le deja salir con su hermana pequeña, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un personaje quizá demasiado sobrio para estar metido en medio de todos estos matones y demasiado ecuánime también, porque están todos un poco salidos de madre. Pero le da el tono y la réplica importante, está en pantalla muchísimo, y fue el único que fue nominado a Mejor Actor Secundario, creo que en los Globos de Oro, ya no me acuerdo en cuál, porque en los Oscars por supuesto no fue ninguno nominado. Robert Loggia es el que hace de López, que me parece un actor siempre muy sólido, ha hecho cantidad de papeles secundarios, es de origen también italiano, y lo conocerán por cantidad de series, cantidad de películas, hace hasta de general recientemente, en Independence Day creo que hace de general, ya no me acuerdo porque aparece en tantas películas. Bien, en cambio, las 3 mujeres, o las 2 mujeres fundamentales, y luego hablaré de la madre, yo creo que están tremendamente desaprovechadas. Michelle Pfeiffer es una actriz buenísima, véala 10 años después en La Edad de la Inocencia, o incluso en los fabulosos Baker Boys a finales de la década de los 80. Pero es casi su primera película, acababa de hacer en Brillantina 2, ¿no? Grease 2, pero salvo eso no se le conocía más. Él se empeñó, Bergman, en que fuera la actriz de la película, cuando estaban barajándose todos, desde Sharon Stone a Gina Davis, se barajó a todo el mundo, a Glenn Close, en fin. Realmente está muy bien como una mujer fría, egoísta, etcétera, pero no le dejan mucho papel. Yo creo que esto también viene mucho del guionista, porque Oliver Stone, pese a tener un montón de películas buenísimas y 4 o 5 guiones, el primer guión es El Expreso de Medianoche, que fue candidato a los Oscars y es una pasada de guión, que es buenísimo, y luego los 3 de 3 películas suyas, Platón, nacido el 4 de julio, y
Y JFK. Pues es un guionista buenísimo, pero si se fijan, en ninguna de las 5 películas hay un personaje femenino interesante. Porque creo que no acaba de calar en hacer personajes femeninos interesantes. Y ocurre con esta Michelle Pfeiffer y un poquito menos con María Elizabeth Mastrantonio. Aunque María Elizabeth Mastrantonio, como era su primera película, está muy fresca, lo hace muy bien, hasta que triunfe con Robin Hood unos cuantos años después, está ahí intentando ganarse, digamos, cobró poquísimo por la película, pero sí es verdad que el salto, por ejemplo, de ella, de ser una chica súper familiar y de 17 años a ser una vamp, es un salto rapidísimo. En la siguiente escena ya está allí ligando con todo el mundo y, en definitiva, que esa construcción de los personajes que se nota en otros de la película, porque algunos de ellos son muy planos para lo que es hacer una película de 2 horas 40 y pico, o sea, casi 3 horas, parecen planos porque, salvo el de Tony Montana, que está súper bien trabajado, es verdad que no son demasiado, no conoces tantas cosas como conocerías en otra película de otro estilo. Bien, junto a ellos sí que me parece interesante Miriam Colon, que era puertorriqueña, que es la madre, que por cierto tenía 4 años más que Al Pacino, hace de madre de Al Pacino y lo hace muy bien, y además es el contraste de una mujer que quiere que la inmigración sea buena y que la gente y que no se dedica a ganar dinero fácil y no quiere que se lo dé a su hija pequeña porque la va a deformar, etcétera, etcétera, etcétera. Ese personaje y la conversación que tienen en su casa, en una casa humilde y tal, está francamente bien. Luego Paul Sennar es el que hace de Sosa, que fue un actor malogrado. Tiene muchas películas de secundario y murió con 50 y pocos de SIDA. Yo creo que al cabo de 4 o 5 años después de esta película ya hizo poco más, y es un actor que da muy bien para la acción y para este mundo de los mafiosos y tal. Es el que está en Bolivia. Y luego Harris Yulin, que es el Bernstein, el famoso policía corrupto, que eso está muy bien cogido también, la policía corrupta de Miami y tal. Tengan en cuenta que después de esta película vino una serie que se llamaba Corrupción en Miami, y luego CSI Miami, y toda una serie de referencias a este mundo curioso que hay, especial, de mafia cubana y de... me acuerdo que en CSI Miami los malos se llamaban los Malanoche, ¿no? Y tenían que ver con el mundo cubano y con todo este mundo. Bueno, pues en buena medida Harris Yulin hace el papel que ha hecho toda su vida. Era judío también, aunque se llamaba de otra manera, se cambió el nombre, y pues aquí también hace de un papel de un policía judío corrupto, y de esos hará muchísimos. La verdad es que tenía que ir a toda velocidad porque hablar de cada uno de estos actores nos llevaría tiempo, y hay algunos que tienen una carrera muy larga, sobre todo en televisión. Bien, y para terminar, vamos con el mensaje extraordinario de la película, que es que cuando uno llega al poder, va subiendo, va subiendo, va subiendo, tiene que dejar al margen un montón de cosas, y aunque realmente digamos, vaya triunfando, al final se queda solo. Y no solo la soledad del poder, sino el precio que pagas por todo eso. Y además, él tiene una especie de moral particular suya, que es muy típico de este tipo de personajes y que le hace a él un personaje mucho más complejo. Por ejemplo, no quiere matar a uno porque están con su mujer y sus hijas, y él no mata a mujeres ni a niñas, ¿no? Esa escena, que por cierto es muy buena, muy deudora de Hitchcock también, porque van a ir hacia la ONU, y se acordarán, ¿no?, con la muerte en los talones en la escena de la ONU, sino también muy deudora porque hace una cantidad de mantener el suspense sobre qué va a suceder, qué van a hacerte. Tiene un montón de montajes paralelos muy interesantes. El primero, muy interesante, es el que están esperando en el coche Manny y otro, y él ha ido a hacer el intercambio con los colombianos. Entonces todo lo que sucede con la famosa escena esta de la motosierra, que según mucha gente se iba de la película en ese momento por ser muy salvaje, pero tampoco se muestra demasiado, y estás esperando que salte la sangre incluso a la ventana, porque hay unas escenas tremendas desde fuera con la ventana y la no ventana y tal. Bien, pues eso, ese montaje en paralelo luego lo hace en varias escenas, o incluso el correr del tiempo lo consigue cuando la boda con Michelle Pfeiffer y todo esto, es pasar el tiempo a base de imágenes montadas
como si fuera un paso del tiempo bien bonito, ¿no? A lo largo. Tiene otras cosas con relojes y tal. Bien, en definitiva, a lo que iba, que era el mensaje final, de la dificultad que hay y del empleo de la violencia, al final acaban muriendo por tu propia mano casi las personas más queridas, porque también tienes unos primum primis que no sabes ni controlar y al final tus sentimientos son los que te llevan a fracasar al mismo tiempo que tu ambición desmedida. Por cierto, yo creo que la escena, que además se parece mucho a la de Esencia de mujer, mejor sobre todo esto y cómo él se da cuenta, es la escena del restaurante en el que ya están bien. Habitualmente van vestidos de hortera y tal, pero en este restaurante ya van vestidos bien, está con ella, con Michelle Pfeiffer y su amigo, los tres hablando, y están ya bastante colocados. Y en un momento dado dice él, ¿y esto es todo? O sea, llegar, es decir, ¿para qué? ¿Para beber, comer, esnifar? Dice, para esto es el triunfo. Y cuando sale, dice unas frases a todos, porque sale ahí medio borracho, y les va cantando las 40 a todos los magnates que están allí, y les va diciendo eso, vosotros me necesitáis a mí porque pensáis que sois buenos y yo soy el único malo, y os tranquiliza al saber que al malo le va a pasar cosas malas. Esa escena fue la que hizo que Scorsese, cuando vio la película, le dijo al personaje, a Bauer, le dijo, es que estaba justo detrás viendo la película, dijo, os vais a tener problemas en Hollywood con esta película, y efectivamente fue así, toda la crítica se metió con ellos, porque estás citándoles a ellos, le dice Scorsese en esa escena. Realmente ellos son como esos, dice. Bien, pues esta es la historia de Tony Montana, de cómo llegó desde la nada más absoluta de ser un inmigrante que se hacía trabajillos para otros a ser el magnate más importante de todo Hollywood. De todo Hollywood, todo Miami, y hay un tema muy interesante que no lo he citado, pero es cómo cuando tú manejas droga, o cuando lo dice en la propia película, no tienes que meterte en ella a tope porque acabarás mal. Y si se dan cuenta, él empieza esnifando un poquillo, sigue esnifando un montón, y al final, en la escena final, en ese despacho está lleno de coca, que por cierto es leche en polvo que se ponía en las narices y que le hizo una infección incluso de tanto que tomó, y era leche en polvo. Y fíjense el tema del cigarrillo en ella, toda la película va avanzando con un cigarrillo, y el puro en él, como buen cubano, cómo va avanzando los puros y cada vez de más categoría, y también la cocaína cada vez de más categoría y cada vez peor, y cada vez se van convirtiendo más, y en el momento en que lo necesita él, que era un verdadero digamos obseso de la vigilancia, se ve como al final están entrando por todas las cámaras que él ha puesto y que ha dicho que hay que mirarlas continuamente y tal, le está entrando a todo el mundo porque está en otra, está con la cocaína. Entonces, como al final también parte de tu descenso a los infiernos eres tú mismo, no solamente lo que te sucede con los demás, sino tú, que no has sabido ni siquiera controlar los más mínimos impulsos, que es lo que al principio dice. Como ven, la película tiene un montón de referencias que luego van a ser utilizadas por otras películas, y por eso se ha convertido en una película de culto, porque además incluso esta violencia que en ese momento fue vista como espectacular, ahora mismo ya estamos muy acostumbrados, y vamos, por la escena de la motosierra no saldría nadie del cine, y menos por esa escena final que todo el mundo pone por las nubes de violencia que de alguna manera en aquel entonces parecía gratuita, y que se ha hecho una con todo el mundo del cine de acción. Pues nada, disfrútenla como lo que es, una obra situada en un momento concreto y que es actualmente una película de culto.